Adaptar un personaje no es para nada sencillo. Quien lo hace debe darse a la tarea de investigar sobre el personaje, la historia y quizás el mundo que va a adaptar, aunque no todos hacen su chamba. Por eso, hoy les traemos una pequeña lista de buenas y malas adaptaciones en diferentes formatos como cómics, cine y televisión. A lo largo de los años, se han creado una infinidad de personajes que han impactado en la cultura pop y nos han dejado con muchas ganas de verlos en la pantalla grande en live action. Y con ello han llegado muchas adaptaciones de nuestros personajes favoritos. Tenemos más de 15 versiones de Spider-Man entre cine, televisión y videojuegos. Otras más de 15 adaptaciones de Batman, como 10 de Superman, y pues con eso queda clara la idea. ¿Qué hace que una adaptación sea una buena adaptación? En primer lugar, deben mantener los mismos ideales del personaje. Puede sufrir pequeñas variaciones en estos, pero sin alejarse demasiado de la versión más clásica del personaje. Un ejemplo que cumple con este criterio es Spider-Man, que casi siempre es adaptado correctamente. Las actitudes y el comportamiento del personaje deben mantenerse reconocibles al material original y sentirse orgánicas dentro del contexto en el que se está planteando al personaje, como lo es el Superman de Superman and Lois, quien siendo Clark Kent se comporta de manera sencilla intentando no destacar, incluso haciendo el ridículo como lo esperarías que hace un padre del siglo XXI, intentando desesperadamente conectar con un par de hijos adolescentes que comienzan a distanciarse de él, pero sin perder la esencia clásica de la torpeza de Clark Kent. Debe entenderse el contexto en el que vive nuestro personaje, ya que de esto también depende el cómo y por qué el personaje se comporta de cierta manera. Y volvemos entonces con Superman, por esta vez en su encarnación de Red Son. Es un gran ejemplo de este punto, pues si bien termina alejándose completamente de lo que sería un Superman más clásico, es su entorno y las circunstancias lo que lo llevan a tener este cambio tan radical. Y al tratarse de un Elseworld, este cambio funciona de maravilla para darle una nueva capa al personaje. Los personajes que acompañan a nuestro protagonista también deben cumplir las mismas reglas de adaptación que el personaje principal, pues estos son clave dentro de la mitología de nuestro personaje. Una tirada más reciente de esto es The Batman, donde vemos al detective Gordon, Selina Kyle, el pingüino y Alfred como piezas clave que permiten que Bruce avance en su arco como detective y como personaje. Obviamente existen las claras excepciones, como puede ser el Superman de Man of Steel del 2013. Pero ahora que ya quedó claro lo que para nosotros hace que una adaptación sea buena, es momento de mencionar lo que hace que una adaptación sea mala. Ojo que no estamos diciendo que seamos unas eminencias de la escritura y la adaptación, porque pues nada más alejado de la realidad. Pero esta es nuestra perspectiva como fans de estos personajes que todos amamos. Hay varias personitas que parecen odiar a sus personajes favoritos. Un gran ejemplo de una mala adaptación, y que en más de una ocasión le hemos echado tierra en los streams, sí es, hablo de The Flash, la serie, aunque también la película está medio pa'l perro. Hablando de la serie, esta empieza muy bien dándonos una historia de origen clásica, presentándonos poco a poco al protagonista y a sus personajes de apoyo, Cisco, Caitlin, el Dr. Wells, Joe West y por supuesto Iris West, y nos presenta por primera y única vez en live action a uno de los villanos más emblemáticos del personaje. Iris comienza siendo una buena adaptación de una versión joven del personaje, pero en cuanto se enteró que Savitar le iba a desvivir en la temporada 3, su personaje entró en una decadencia de adaptación horrible. Primero con un arco que no le temo a la muerte porque no me muero si no lo hace Savitar, que se sacaron del fundillo, y después comenzamos una temporada 4 que comienza espantosamente con Iris siendo la líder del equipo Flash, cuando claramente en la temporada anterior tuvimos un arco donde Barry le pasa la batuta a Cisco. Y dices, bueno, pero al menos hicieron que fuera una buena líder. Pues no, porque te dan la excusa de que es una líder terrible porque está triste por perder a Barry. Y después, cuando Cisco está buscando la manera de atraer a Flash de regreso, se encabrona con Cisco y le dice que mejor dejen ahí encerrado al Bartolomeo. Y después tenemos la grandiosa frase, nosotros somos Flash. Frase que hubiera tenido completo sentido si Kate y no Cisco, que son quienes estuvieron ahí desde el día 1, y aún peor porque ni siquiera se refiere a todo el equipo, sino solo a ella y a Barry, cuando solo lleva como 5 segundos en el equipo, y se hizo la líder porque sí, teniendo una actitud que contrasta mucho con las temporadas pasadas y su contraparte de los cómics. Ah, pero las malas adaptaciones o modernizaciones, para el ejemplo que sigue, no se limitan solamente a las adaptaciones en live action, pues también en los cómics se han tenido unas verdaderas aberraciones. En el imaginario colectivo de los fans se ha decidido es mejor pretender que estas versiones, de algún modo, jamás existieron. Por allá de la época de los 2000, tanto Marvel como DC Comics se enfrentaron a la decisión de relanzar varios títulos icónicos de ambas marcas con un enfoque más moderno. Entiéndase que en el 2000 moderno equivalía a edgy. Y mientras que Marvel tuvo un acierto con su Ultimate Spider-Man, cuando a DC le tocó el turno de hacer lo mismo con su línea All Star, bueno, este cómic fue escrito por el aclamado Frank Miller, quien ya venía de escribir hitazos como Born Again, Year One y The Dark Knight Returns, y dibujada por el legendario Jim Lee. Y tú podrías decir, ¿qué podía mal ir sal? Todo.
El cómic reimagina la historia de origen de Batman y Robin, el clásico dúo dinámico de DC. Sin embargo, aquí Miller se le va la olla y nos retrata un Batman completamente desquiciado, sumido tanto en su rol de Batman que parece un verdadero general de guerra al que le importan poco o nada los medios para llegar al fin, regalándonos momentazos como abandonar a Dick en la Baticueva y forzándolo a comer una rata para sobrevivir, o el altercado bastante físico que Bruce y Alfred tienen respecto al joven Grayson. Y bueno, ¿cuál es entonces el mayor fallo de esta adaptación? Simple. El contexto en el que tenemos este Batman desquiciado es exactamente el mismo en el que se desarrolla el Batman de la continuidad clásica. No hay ninguna razón tangible o bien justificada del por qué este Batman es así, además de volverlo edgy. Y todo empeora cuando el propio Miller es quien te dice que este Batman y el de Year One es el mismo. Este grave error de continuidad y modernizar a este personaje sin un cambio en el contexto razonable es lo que lo hace caer en una pésima adaptación o modernización en cómics. Ah, y también te estoy haciendo ojitos a ti, Universo Ultimate. También tuvieron puntos muy fuertes en contra, pero eso ya será en otro video. Si has llegado hasta aquí, no olvides darle like y compartirlo. O también puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Bueno, ahora que ya tiramos a donde queríamos tirarle, se vienen las cromadas de sable. Y vamos a empezar, claro que sí, con Superman and Lois, que nos regala un Clark Kent y Lois Lane en un contexto completamente nuevo, al menos en cine y televisión, al introducir a sus hijos John y Jordan. Algo que juega muy a favor de esta versión de Superman es que nos presenta a un Superman ya establecido en el mundo como el héroe que siempre estuvo destinado a ser, y a un Clark Kent con esposa e hijos, incluso hasta despedido del Daily Planet. La historia arranca con la muerte de Martha Kent, el despido de Clark y el accidente en el granero, mientras nos van mostrando flashbacks de los momentos más importantes de la vida de Clark Superman, dándonos a entender que tiene un pasado muy similar al de Christopher Reeve, que inicia su viaje como Superman tras la muerte de su padre. Pero en otros flashbacks se deja claro que tiene un origen más parecido al de Birthright, que nos muestra un joven que viajó por el mundo antes de llegar a Metrópolis y convertirse en el héroe que todos conocemos. Esta serie nos sitúa en un contexto en el que no solo el mundo necesita a Superman, también su familia necesita de Clark. Desde el primer episodio con el accidente en el granero, se nos deja claro que la relación de Clark con sus hijos no es la mejor del mundo, pues su trabajo como reportero y su otro trabajo como Superman le dejan muy poco tiempo para estar con su familia, haciendo que la revelación de El secreto a sus hijos tenga un impacto muy duro en su familia. Pues John, y todavía más Jordan, que sufre de depresión y ansiedad, le reprochan el hecho de que no se los haya dicho antes. Y es aquí donde Lois juega un papel importantísimo como todas las madres y esposas, pues es quien entiende ambos lados de la discusión. Clark, que toda su vida ha protegido su secreto, incluso costándole amigos, y John y Jordan, que crecieron con un padre ausente. Ahora, enfocándonos en el personaje de Lois Lane, este respeta los ideales periodísticos de Lois. A diferencia de otras adaptaciones, no es relegada a ser solo el interés amoroso de Clark, y tiene tanto peso argumental como Superman, incluso siendo el eje principal de las últimas 2 temporadas de la serie, logrando que nosotros como espectadores genuinamente nos interesemos en su historia, en si logrará o no oponerse a su enfermedad con la misma preocupación que si Clark logrará volver a la vida o no. Lois es uno de los mejores personajes femeninos de los últimos años, pues no solo trae de las páginas a la Lois Lane temeraria y con un sentido periodístico implacable, también la adapta a este nuevo contexto donde no solo es la novia de Superman, teniendo un papel activo en todas las temporadas y siendo quien en ocasiones, cuando los villanos logran evitar la visión de Superman, es el olfato periodístico de Lois el que salva el mundo. Pero tenemos también ocasiones donde la adaptación supera al material original, con personajes como John Walker, el US Agent, una de las más recientes incorporaciones al MCU en Falcon and the Winter Soldier y Thunderbolts. Si bien en los cómics Walker tiene una historia de origen medianamente interesante, el MCU se encargó de adaptarlo magistralmente, entregándonos un personaje sumamente humano con diversas capas, matices y conflictos que no provienen directamente de los cómics, elevando al personaje a ser más que el falso sustituto del Capitán América, e incluso convirtiéndolo en uno de los favoritos de los fans en los recientes años. Mismo caso que aplica para Yelena Belova, Black Panther y los queridísimos Guardianes de la Galaxia, con quienes James Gunn se tomó bastantes libertades a la hora de adaptar. Ah, sí, también está Peacemaker, que pasó de ser un segundón que absolutamente nadie conocía en los cómics a ser el protagonista de una de las series de superhéroes más aclamadas en los últimos años. Spider-Man, como bien se mencionaba al inicio del video, es también un claro ejemplo de buenas adaptaciones de un personaje. Y sí, eso incluye al Spider-Man de Andrew Garfield. Las 3 versiones han sido correctamente adaptadas conforme al contexto en que salieron sus películas. Toby más inclinado hacia una versión clásica de Spidey, con un Peter Parker sumamente ñoño en el sentido más clásico y sesentero de la palabra, retratando adecuadamente la carismática torpeza de Peter Parker en sus inicios. El de Andrew, que se apega fuertemente al Ultimate, y aquí es donde para su servidor tiene mejor entendido el concepto de adaptación,
pues se dio a la tarea de adaptar al clásico ñoño sesentero a un contexto más moderno e intentando retratar cómo era este estigma en aquellos 2010, retratando al joven Parker como un chico aislado, buleado y con claras guiños a su inteligencia diseñando, con tecnologías más actuales, sus lanzarredes durante ambas películas. Mientras tanto, el Spidey de Holland hace algo muy similar y de nuevo moderniza a la perfección el lado ñoño de Peter Parker, cargado de referencias a la cultura pop y gusto por los coleccionables como lo son los Lego. Ah, bueno, y si sientes que este video ha sido demasiado Marvel y DC, ahí te va un ejemplo perfecto de una adaptación bien hecha. Shadow el Hedgehog en Sonic 3. Si eres fan de este personaje, aumenta Hedgehog para saber cuántos fans tiene. Todos sabemos perfectamente todo el contexto trágico de este erizo, como el hecho de que su amiga es dejada como coladera en el material original. Si bien su aparición en Sonic 3 está destinada a un público principalmente infantil, la crudeza y tragedia de su origen se mantuvo perfectamente bien, incluso profundizando un poco más en su relación con María Robotnik y sin rebajar la personalidad del personaje con tal de adecuarla a su público clave. Y ya. Esa es una lista de buenas y malas adaptaciones según los monos coleccionistas. Si les gustó, déjenoslo saber dándole como cajón que no cierra a ese botón de likes. Y cuéntanos en los comentarios qué otras buenas o malas adaptaciones nos faltó mencionar. Adiós. Adiós.